Una mujer salió a pasear con su perro por el bosque, pero lo que debería haber sido un paseo normal se convirtió en una auténtica pesadilla. En la espesura de los árboles, tropezó accidentalmente con un coche abandonado, cubierto de musgo y ramas. La curiosidad pudo más que su miedo y decidió mirar dentro. Lo que vio allí la dejó paralizada de horror. No olvides suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde qué país lo estás viendo. La semana había dejado en Marina una fatiga conocida, ese cansancio que no es solo del cuerpo, sino de la mente y del ánimo, como una sombra que se arrastra detrás de cada gesto cotidiano. Cuando amaneció el sábado y la claridad se extendió sobre el cielo despejado, ella decidió que era el día perfecto para huir, aunque fuese por unas horas, de la rutina y la opresión de la ciudad. Amarró bien sus botas con un gesto casi ritual, y mientras lo hacía, sintió una determinación silenciosa, como si esa acción sencilla significara mucho más que prepararse para un paseo. A su lado, con la cola golpeando suavemente el suelo de la cocina, esperaba Baxon, su perro, un animal grande, de pelaje que parecía atrapar los reflejos dorados del sol, mezcla de tonos cobrizos y miel, que lo hacían brillar al primer contacto con la luz. Solo escuchar el tintineo del mosquetón del collar bastaba para que Baxon entendiera lo que estaba a punto de ocurrir, y se agitara con la alegría contenida de quien reconoce un hábito querido. El bosque había sido para Marina, desde hacía años, un refugio fiel, el único espacio en el que podía confiar para permanecer intacto, mientras el resto de su vida cambiaba, se deformaba bajo responsabilidades y tensiones. Allí el tiempo parecía detenerse, no porque no pasara, sino porque no importaba. Conocía los senderos principales de memoria, donde los robles se abrían a los pinos, donde los arroyos se mantenían vivos incluso en épocas de sequía. Cada rincón del bosque estaba impregnado de memorias suyas, caminatas solitarias, pensamientos desenredándose, decisiones tomadas en el murmullo del viento entre las ramas. La fragancia de las agujas de pino, el zumbido constante de insectos y el lejano canto de algún ave componían para ella una sinfonía tranquila, un recordatorio de que más allá de las pantallas y del ruido urbano, había un mundo que seguía respirando con su propio ritmo. Al entrar bajo la bóveda de los árboles, el aire se volvió más fresco, y ese simple contraste ya le provocó un alivio físico, como si pudiera limpiar los restos de la semana con una inhalación profunda. Baxon caminaba a su lado con paso alegre, aunque vigilante, parándose a olfatear de vez en cuando, girando las orejas al menor crujido. No era un perro que soliera alejarse demasiado, y muchas veces giraba la cabeza hacia ella, como si quisiera comprobar que seguía allí, como si fueran compañeros de un pacto tácito. Ninguno avanzaba sin asegurarse de la presencia del otro. Marina confiaba en sus instintos, a veces más que en los propios, pues sabía que los animales captaban matices que a los humanos se les escapaban. Esa confianza, sin embargo, fue la que hizo más extraño y perturbador lo que ocurrió después. A mitad de un sendero que conocía bien, Baxon se detuvo de repente. Su cuerpo se puso rígido, como si hubiera sentido una vibración imperceptible para cualquier otra criatura. Giró la cabeza hacia la espesura a la izquierda, y un gruñido bajo salió de su pecho. Un sonido tan raro en él que de inmediato le erizó la piel a Marina. Apenas tuvo tiempo de tensar la correa cuando el perro se lanzó hacia adelante con una fuerza inusitada. El tirón le dolió en la muñeca, la correa se le escapó de los dedos, y en un abrir y cerrar de ojos lo vio desaparecer entre los arbustos, embistiéndolos con su cuerpo musculoso. El corazón de Marina dio un vuelco, y el pánico se apoderó de ella al ver cómo su compañero de siempre, obediente y estable, se internaba sin mirar atrás en una carrera frenética. Gritó su nombre, su voz rebotó entre los troncos, repetida en ecos que parecían burlarse de su desesperación. El sonido del perro rompiendo ramas, corriendo más y más lejos, se fue atenuando. Ella corrió tras él, con las piernas pesadas y el suelo blando cediendo bajo sus botas. Cada zancada era una lucha contra la espesura, contra las ramas que se enredaban en su ropa, contra la ansiedad que le nublaba el pensamiento. Los árboles parecían más densos en esa zona, y pronto se dio cuenta de que estaba entrando en un territorio que no reconocía.
El aire estaba cargado de un silencio distinto, un silencio que no tenía nada que ver con la paz habitual del bosque. El sudor empezó a correrle por la frente, no tanto por el esfuerzo como por la angustia de no poder ubicar a su perro. Por fin, los ladridos le llegaron de nuevo, insistentes, firmes, como si la llamaran hacia un punto fijo. Lo siguió, con el pulso acelerado, hasta que la espesura comenzó a abrirse hacia un claro. Cuando salió de entre los árboles, se detuvo en seco. El contraste de luz la obligó a parpadear, pero pronto sus ojos captaron una forma que no encajaba con lo que debería haber en aquel lugar. Primero fue solo un destello apagado, una línea que rompía la geometría natural. Luego, a medida que avanzaba unos pasos más, se reveló entera. Un coche. Se quedó inmóvil, incrédula. El vehículo estaba incrustado en el claro, como si la tierra misma lo hubiera tragado a medias. Su carrocería, antaño metálica y brillante, ahora estaba devorada por el óxido, cubierta de musgo que trepaba como piel verde sobre el capó. Las ramas lo habían acosado durante años, apretándolo desde arriba hasta deformar el techo. Una de las ruedas se había hundido en el suelo blando, y de la ranura del motor había brotado un joven arbolillo, una evidencia viva de cómo el bosque reclamaba para sí lo que el hombre había abandonado. Baxon estaba allí, rodeando el coche con actitud desconfiada. Caminaba en círculos, con el pelo erizado, deteniéndose a escarbar cerca de las ruedas como si hubiera algo escondido bajo tierra. De vez en cuando levantaba la mirada hacia Marina, esperando que ella comprendiera la importancia de lo hallado. Ella se acercó con pasos inseguros, incapaz de apartar los ojos de aquella visión. Su mente buscó explicaciones, pero ninguna le resultaba convincente. ¿Un accidente? No había caminos cercanos que permitieran llegar con un coche tan dentro del bosque. ¿Un viejo camino olvidado? Tal vez, aunque el terreno mostraba capas y capas de hojas caídas, sin huellas de neumáticos, sin rastros humanos. El tiempo lo había cubierto todo con un manto uniforme, como si aquel coche hubiera estado allí más tiempo del que ella misma llevaba viva. Cada paso suyo se sentía demasiado ruidoso. El crujido de las ramas bajo sus botas resonaba en la quietud, un eco fuera de lugar en la solemnidad de ese rincón. Se acercó a una de las ventanillas, pero lo único que devolvió fue su propio reflejo deformado por la suciedad y el velo de algas secas pegadas al cristal. El interior se mantenía oculto, una oscuridad compacta que parecía proteger un secreto. Rodeó el coche, observando los detalles. El parachoques vencido, el número de matrícula torcida, cubierta de óxido hasta volverse ilegible, las enredaderas que se colaban por rendijas y grietas, abrazando el metal como serpientes que hubieran decidido reclamarlo. Se le hizo un nudo en el estómago. No era solo el aspecto tétrico, era la pregunta latente. ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué había sido dejado en este lugar tan inaccesible? Alargó la mano hacia la manija de la puerta. El metal estaba áspero. Se desmoronaba en fragmentos rojizos que le mancharon la palma, como si fueran sangre seca. Tiró suavemente, pero la puerta no cedió, sellada quizá por el óxido o por un candado invisible del tiempo. Un viento repentino sacudió la copa de los árboles, y una lluvia de hojas cayó sobre el coche cubriéndolo como un velo. Marina sintió un escalofrío, como si la propia naturaleza le recordara que ese objeto no le pertenecía, que era ahora parte del bosque y de su silencio. Retrocedió un par de pasos, respirando con dificultad, consciente de que la escena se había grabado en su memoria con una nitidez inquietante. Llamó a Baxon con voz tensa, y el perro obedeció a regañadientes, mirando varias veces hacia atrás, como si no quisiera abandonar el hallazgo. Emprendieron el camino de regreso, pero Marina ya no caminaba con la serenidad habitual. Cada sonido le parecía extraño, cada sombra un aviso. Cuando por fin llegó a los senderos familiares, la tensión en su pecho no había disminuido. Sabía que no había terminado con lo que había visto. Esa noche, en la seguridad de su hogar, la imagen del coche no la abandonó. Cerraba los ojos y lo veía allí, atrapado en el claro, como un animal petrificado. Intentó convencerse de que era solo un resto abandonado, un accidente olvidado, pero su mente rechazaba la explicación. Había algo más.
Y aunque aún no se atrevía a decírselo a sí misma con palabras claras, en lo más profundo ya sabía lo que haría. Volvería. No podía dejarlo así, no después de haberlo visto. El coche, en su inmovilidad, la había atrapado a ella tanto como el bosque lo había atrapado a él. La noche que siguió a aquel hallazgo no le dio a Marina el descanso que necesitaba. Se acostó con el cuerpo cansado, esperando que el sueño la atrapara pronto, pero cada vez que cerraba los ojos, el coche aparecía de nuevo en su mente, inmóvil en medio del claro, cubierto de musgo y sombras, como si la mirara con su presencia muda. No podía apartar de su cabeza la visión de las ventanillas empañadas, ni la sensación de haber rozado con la mano una manija fría y oxidada que se le resistió con obstinación. Se dio vueltas en la cama, intentando engañarse con la idea de que todo había sido una simple curiosidad, una anécdota extraña que pronto olvidaría. Pero no hubo olvido. Hubo imágenes repetidas, cada vez más intensas, y una certeza que se iba formando como una marea. Debía regresar. El amanecer la encontró con los ojos abiertos, el cabello revuelto sobre la almohada y una determinación que no se atrevía a nombrar en voz alta. Se levantó despacio, como si no quisiera admitir lo que estaba a punto de hacer. En la cocina, mientras el agua de la tetera se calentaba, miró de reojo a Baxon, que estaba tumbado en su rincón, alerta a cada movimiento suyo. El perro la observaba con esa mezcla de paciencia y complicidad que tantas veces la había reconfortado. Pero esta vez, cuando ella fue a buscar la chaqueta y las botas, él no mostró la misma alegría desbordante del día anterior. Se levantó, sí, movió la cola, pero con una lentitud que parecía teñida de sospecha, como si supiera a dónde se dirigían. Marina guardó en una bolsa pequeña lo que consideraba necesario: una linterna, unos guantes de cuero que había usado en otras caminatas más exigentes, un trapo viejo que encontró en el cajón de la despensa. Se los quedó mirando un instante, como si al verlos juntos entendiera lo inusual de su propósito. No iba a pasear, no iba a disfrutar del silencio del bosque. Estaba planeando volver al claro, y esta vez no sería solo espectadora. El recuerdo de las ventanillas opacas, de ese interior inaccesible, la llamaba con una fuerza que le resultaba incomprensible. Quería ver. Necesitaba ver. El camino hacia el bosque se le hizo distinto. El mismo sendero que el día anterior le había parecido un refugio, ahora la recibía con una atmósfera de tensión. Los pájaros cantaban, sí, pero sus trinos sonaban más agudos, como si escondieran advertencias. El suelo estaba húmedo por el rocío de la madrugada, y cada paso de sus botas resonaba demasiado fuerte en sus oídos. Baxon la acompañaba de cerca, mucho más pegado a su pierna de lo habitual, y cada vez que un arbusto se agitaba o una rama se quebraba, el perro se tensaba, levantando las orejas, como si esperara un peligro. Cuando al fin llegó al claro, el corazón de Marina se aceleró. El coche estaba allí, igual que lo había dejado, encajado en la tierra como una herida vieja que nunca sanaba. El musgo seguía cubriéndolo. Las ramas parecían aún más enredadas sobre su techo. Y sin embargo, a ella le dio la impresión de que había algo distinto. Algo que no podía precisar, pero que le erizó la piel. Baxon emitió un gemido bajo, un sonido breve que le recordó a la tarde anterior, cuando había rodeado el vehículo con desconfianza. Marina se obligó a acercarse. Se detuvo frente a una de las ventanillas laterales y con la mano enguantada pasó el trapo por el cristal sucio, el barro seco, las manchas verdosas, los restos de polvo adherido se fueron borrando poco a poco, dejando al descubierto un interior que hasta entonces le había estado vedado. Apoyó la linterna contra el cristal y encendió la luz. Lo que apareció en el haz la dejó sin aliento. El interior no estaba vacío como había imaginado. Sobre el asiento del copiloto descansaba un bolso de cuero, tan desgastado que parecía a punto de deshacerse, con las costuras abiertas y la asa rota. El compartimento del tablero, entreabierto, dejaba asomar papeles doblados, periódicos amarillentos por el paso de los años, cartas con sobres arrugados. En el asiento trasero distinguió un par de gafas rotas, con uno de los cristales estallado, y un termo metálico abollado. Todo estaba cubierto por una capa uniforme de polvo,
Pero lo que la estremeció no fue la vejez de los objetos, sino su cotidianeidad. No parecían abandonados con prisa, sino como si alguien los hubiera dejado allí en medio de un día cualquiera, con la intención de volver a usarlos. La garganta se le cerró y tuvo que apartarse un momento para tomar aire. Miró a Baxon, que mantenía la cola baja y los ojos fijos en la silueta del coche. Ella trató de calmarse, diciéndose que lo que veía no era más que un conjunto de pertenencias olvidadas. Pero al mismo tiempo, cada objeto parecía cargar con una historia detenida en el tiempo, como si un fragmento de una vida hubiera quedado congelado entre aquellas paredes oxidadas. Se atrevió a rodear el coche y probar la puerta del lado del conductor. Puso la mano sobre la manija y tiró con fuerza. Al principio se resistió, emitiendo un chirrido metálico, pero al segundo intento se dio con un lamento oxidado que se clavó en el silencio del bosque como un grito. Marina retrocedió, asustada por el estruendo. Baxon ladró una vez, fuerte, como si quisiera advertirle. Pero no había marcha atrás. Se inclinó hacia adentro, iluminando el interior con la linterna. El olor la golpeó de inmediato. Una mezcla de humedad, moho y cuero viejo. El polvo se levantó en volutas al menor movimiento, y ella tosió, apartándose un instante. Luego, con un esfuerzo de voluntad, volvió a mirar. La luz recorrió el tablero, el asiento del copiloto con el bolso, la guantera entreabierta. Sus dedos, protegidos por el guante, se posaron sobre la superficie cuarteada del cuero, y tuvo la impresión de que el objeto podía deshacerse en migajas al más leve contacto. Tiró con suavidad de la guantera y ésta se abrió de par en par, dejando caer un par de papeles al suelo. Los recogió con cuidado. Eran cartas, fechadas hacía décadas, con tinta desvaída pero aún legible. Los periódicos hablaban de noticias tan lejanas que parecían irreales, como si el coche hubiera sido un cofre que guardaba un tiempo extinguido. Fue entonces cuando notó algo más, algo que no estaba en armonía con la quietud general. En el suelo del coche, bajo la capa de polvo, se marcaban unas huellas recientes de barro. No eran muchas, pero eran claras. Alguien había pisado allí no hacía mucho. Las marcas interrumpían la uniformidad de la suciedad, como cicatrices frescas en una piel antigua. El corazón de Marina dio un salto y un sudor frío le recorrió la espalda. Se enderezó de golpe, mirando alrededor, con la linterna temblándole en la mano. El bosque estaba en silencio, demasiado en silencio. Ni un pájaro, ni un insecto. Solo el sonido de su propia respiración acelerada y el leve gruñido de Baxon, que se había puesto tenso, con las orejas erguidas y los músculos preparados para reaccionar. Marina comprendió entonces que no estaba imaginando nada. El coche no era solo una reliquia perdida en medio del bosque. Era un lugar al que alguien seguía viniendo, un espacio aún habitado por una presencia invisible. Cerró la puerta con torpeza, sintiendo que el chirrido metálico retumbaba en sus huesos. Retrocedió despacio, con el pulso desbocado. Miró una vez más el interior desde la ventanilla recién limpiada. Los objetos seguían allí, mudos, pero las huellas en el suelo gritaban con una fuerza silenciosa que la perturbaba. Llamó a Baxon con un hilo de voz, y él se apresuró a ponerse a su lado, aunque sin dejar de vigilar el coche. Emprendieron el regreso, y esta vez el bosque no le ofreció ninguna sensación de calma. Cada rama que se quebraba bajo sus pasos sonaba como una amenaza. Cada sombra parecía esconder ojos. Cuando por fin salió del claro y volvió al sendero conocido, se permitió respirar con un poco más de soltura, pero la inquietud permanecía. Aquella tarde, de vuelta en casa, Marina se sentó en la mesa de la cocina con la linterna aún en la bolsa y los guantes manchados de polvo. Intentó preparar té, pero la taza quedó intacta sobre el mantel. No podía apartar de su mente la visión de esas huellas frescas en medio de un escenario que por lo demás llevaba años muerto. No estaba sola en su descubrimiento. El coche tenía dueño aún, de algún modo, o al menos alguien lo visitaba. Y esa certeza, más que calmarla, la arrastró hacia una inquietud más honda. Se fue a la cama temprano, aunque sabía que el sueño tardaría en llegar. Cerró los ojos y volvió a verse dentro del coche, respirando ese aire viciado, tocando el bolso quebradizo, recogiendo papeles de un tiempo extinguido. Y cada vez, junto a esas imágenes,
Aparecían también las huellas de barro, como una firma reciente que le decía sin palabras: aquí hubo alguien. La noche transcurrió en sobresaltos, entre sueños confusos en los que estaba atrapada dentro del coche, con las ventanillas cubiertas de vaho y una silueta que respiraba al otro lado del cristal. Cuando el amanecer se asomó tímidamente por la ventana, Marina comprendió que ya no se trataba de una simple curiosidad. El coche había dejado de ser un objeto abandonado. Se había convertido en una presencia, en un misterio que la reclamaba a cada instante de vigilia y de sueño. Y aunque no lo reconociera aún con claridad, dentro de ella empezaba a gestarse una decisión más peligrosa que la anterior. Volvería de nuevo, pero esta vez no sería solo para mirar. La mañana siguiente la encontró agotada, con los párpados pesados por una noche inquieta y el cuerpo rígido como si hubiera pasado horas en tensión. El recuerdo de las huellas de barro en el interior del coche no la había abandonado ni un instante. Durante la madrugada, cada vez que lograba conciliar un sueño ligero, se veía de nuevo inclinada dentro del vehículo, observando aquellas marcas frescas sobre el suelo polvoriento, como un testimonio inequívoco de que no estaba sola en esa historia. Y siempre, justo antes de despertar sobresaltada, aparecía en su mente la imagen de una silueta sin rostro, inclinada sobre el cristal empañado, respirando con lentitud al otro lado, como si aguardara a que ella diera el siguiente paso. El amanecer no trajo calma. Mientras el sol se levantaba con una luz pálida, Marina deambulaba por la casa con la sensación de que alguien la observaba desde algún rincón oculto. Intentó distraerse con tareas simples: preparar café, ordenar la mesa, regar las plantas. Nada funcionaba. Cada movimiento suyo estaba atravesado por la certeza de que había abierto una puerta que no debía. El coche ya no era un objeto olvidado en el bosque. Era un lugar al que alguien seguía acudiendo, un sitio que mantenía un vínculo con el presente, con una presencia desconocida. Baxon la seguía a todas partes, silencioso, con la cola baja y las orejas atentas. Parecía haber absorbido la misma inquietud que dominaba a su dueña. Cuando ella se sentó finalmente a la mesa, con la taza humeante entre las manos, el perro apoyó la cabeza en sus rodillas, mirándola con esos ojos que parecían entender más de lo que deberían. Marina le acarició el lomo con gesto distraído y suspiró. Sabía lo que iba a hacer. No era resignación ni valentía. Era la sensación de que no tenía elección. Decidió regresar al claro, pero esta vez de un modo distinto. Ya no iría solo con la intención de mirar a través de un cristal. Ahora quería encontrar pruebas, detalles que pudieran darle una pista de quién visitaba aquel lugar. Reunió los mismos guantes de cuero, la linterna y el trapo, pero añadió algo más: un pequeño cuaderno y un bolígrafo, como si al anotar lo que descubriera pudiera darle forma, contenerlo de algún modo. Cuando se abrochó la chaqueta, Baxon se irguió, inquieto, aunque no se apartó de la puerta. El sendero hacia el bosque parecía más angosto que nunca. La humedad impregnaba la tierra, y las ramas se alzaban como brazos que intentaban cerrarle el paso. Marina avanzaba en silencio, con el pulso acelerado, y cada tanto se giraba para mirar detrás de sí, convencida de que alguien podría estar siguiéndola. Baxon caminaba a su lado, sin desviarse, con los músculos tensos, como un guardián que percibía lo invisible. Cuando llegó al claro, el aire se le hizo más denso en los pulmones. El coche seguía allí, inmóvil, hundido en la tierra como un animal herido que hubiera quedado atrapado en el tiempo. Y sin embargo, ella lo sintió distinto, como si la estuviera esperando. Dio unos pasos hacia adelante, conteniendo el aliento, hasta situarse junto a la puerta del conductor. Fue entonces cuando lo vio. Sobre el asiento, reluciendo tenuemente en la luz filtrada por las ramas, había un objeto nuevo. Un viejo llavero metálico con una llave oxidada descansaba sobre la tapicería. Marina se quedó paralizada, con la garganta seca. Aquello no podía haber estado allí el día anterior. Había revisado el interior con atención, había movido papeles y bolsos, y estaba segura de que no había visto nada parecido. El corazón le martillaba en el pecho mientras estiraba la mano enguantada y recogía el llavero. Era pesado, más de lo que parecía, y en el metal se alcanzaban a distinguir unas letras grabadas, casi borradas por el desgaste. Se inclinó para mirarlas mejor, entornando los ojos. Apenas fragmentos de iniciales,
quizá parte de un apellido o de una dirección. El hallazgo la estremeció porque confirmaba lo que temía. Alguien había estado allí después de ella, y había dejado la llave como un mensaje. Guardó el objeto en el bolsillo de su chaqueta y retrocedió, mirando alrededor. El claro permanecía silencioso, pero ahora notaba señales que el día anterior había pasado por alto. A pocos metros del coche, en la maleza, las ramas estaban rotas, como si alguien hubiera atravesado a la fuerza. Se acercó y se inclinó. La madera aún estaba clara, sin señales de oxidación, lo que significaba que el quiebre era reciente. Movió las hojas húmedas del suelo con la punta de la bota y descubrió algo más. Una huella de zapato, nítida, profunda, con un dibujo de suela que aún conservaba el brillo de la humedad. Marina se enderezó bruscamente, el estómago encogido. Aquello no dejaba espacio para dudas. Alguien había pasado por allí no hacía mucho, quizá esa misma mañana. Miró a su alrededor con la linterna apagada, pero lista en la mano, aunque la luz del día era suficiente. Baxon gruñó en voz baja, clavando la mirada en los árboles que bordeaban el claro. Ella siguió su gesto, pero no vio nada más que sombras y ramas agitadas por una brisa suave. El miedo y la fascinación luchaban dentro de ella con la misma intensidad. Todo en su instinto le pedía dar media vuelta y salir corriendo de aquel lugar, pero la curiosidad era más fuerte, una fuerza que la arrastraba hacia adelante. Sacó el cuaderno y anotó torpemente lo que había visto. Llave en el asiento, iniciales grabadas, rama rota, huella fresca. Alguien viene aquí. Escribirlo no aligeró el peso en su pecho. Al contrario, lo hizo más real. Se apartó del coche, incapaz de seguir mirando su interior sin sentir que estaba profanando algo que no le pertenecía. Pero no se marchó. Caminó lentamente alrededor del claro, buscando más señales, observando cada rama, cada irregularidad en el suelo. El bosque, sin embargo, parecía haberse tragado cualquier otro rastro. Cuando finalmente volvió la vista hacia el coche, se dio cuenta de que lo contemplaba de otro modo. Ya no era un objeto olvidado por el tiempo. Era un altar, un punto fijo al que alguien regresaba una y otra vez, y al que ella misma había sido arrastrada como por un imán invisible. Baxon se agitó, tirando del collar hacia el sendero de regreso. El perro respiraba con rapidez, con la lengua afuera y los ojos brillantes de alerta. Marina lo acarició distraídamente, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Sentía el peso de la llave en el bolsillo como si ardiera contra su piel, como una invitación o una advertencia. ¿Qué esperaba de ella esa presencia desconocida? ¿Por qué dejar una llave a la vista, como si quisiera que la encontrara? El sol comenzaba a descender cuando al fin decidió marcharse. El camino de vuelta se le hizo interminable. Cada vez que miraba hacia los lados, creía ver un movimiento entre los troncos, un destello oscuro que desaparecía antes de poder confirmarlo. Varias veces se giró de golpe, convencida de que alguien la seguía, pero solo encontró la misma maraña de árboles. Aún así, la sensación de ser observada no la abandonó hasta que emergió al borde del bosque y distinguió la silueta de su ciudad a lo lejos. De regreso en casa, colocó la llave sobre la mesa de la cocina y la contempló bajo la luz amarillenta de la lámpara. El metal estaba desgastado, pero las iniciales seguían allí, burlándose de su incapacidad de descifrarlas. La giró una y otra vez entre los dedos, imaginando a quién había pertenecido, qué puerta había abierto, qué vínculo tenía con el coche y con los objetos olvidados en su interior. No encontró respuestas, solo más preguntas, y la certeza de que la llave no era casual. Había sido dejada allí a propósito. Esa noche el sueño volvió a esquivarla. Se sentó junto a la ventana, con Baxon dormido a sus pies, mientras la oscuridad llenaba el jardín. Afuera, el silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de la madera de la casa al enfriarse. Sentía la tentación constante de mirar hacia el bosque, esperando ver una figura en la distancia, alguien que la estuviera vigilando desde la línea de los árboles. No vio nada, pero la inquietud permaneció, tan firme como la llave fría en su mano. En la penumbra, con la mente ardiendo, se dio cuenta de que había cruzado un límite. Ya no era una simple espectadora. Había sido invitada, o quizá arrastrada, a un misterio que no le pertenecía. Y aunque el miedo se mezclaba con la sensatez que le pedía olvidar todo y seguir con su vida,
sabía que no lo haría. El coche la había atrapado, la llave la había marcado, y las huellas recientes en el suelo le habían susurrado que no estaba sola. Se recostó finalmente, con los ojos fijos en el techo, y sintió que una decisión se asentaba en lo más hondo de su pecho, firme e ineludible. La próxima vez volvería, no para mirar ni para tocar, sino para esperar. Esperar al dueño invisible de ese secreto. El día entero transcurrió para Marina con una lentitud insoportable, como si las horas se estiraran deliberadamente para poner a prueba su paciencia. Había dejado la llave sobre la mesilla de noche y no podía apartar la vista de ella. Cada vez que la luz del sol entraba por la ventana, el metal opaco parecía reflejar un destello, un recordatorio de que el misterio no había terminado, de que ella misma había prometido volver. Y aunque hubiera querido convencerse de lo contrario, ya no existía la posibilidad de renunciar. No era solo curiosidad lo que la impulsaba, sino la sensación, casi supersticiosa, de que el coche y todo lo que lo rodeaba habían elegido a Marina como testigo, tal vez como cómplice. Baxon parecía haberlo comprendido también. Pasó la mañana inquieto, levantándose cada vez que ella se movía, siguiéndola de un cuarto a otro con los ojos brillantes y el hocico húmedo. Cuando ella abrió un libro para distraerse, él se tumbó a sus pies, pero con los músculos tensos, como si esperara la señal para salir. Marina no logró leer ni una página completa. Cada palabra se borraba en cuanto sus ojos la recorrían, reemplazada por imágenes más poderosas. El coche oxidado, la huella en el barro, la llave en su bolsillo, y la idea cada vez más nítida de que alguien se acercaría esa noche al claro. Al caer la tarde, preparó su bolsa con manos temblorosas. Guardó la linterna, los guantes, el cuaderno, y se puso una chaqueta gruesa. No necesitaba mucho más. No iba a caminar, iba a esperar. Su corazón latía con fuerza contenida mientras cerraba la puerta de casa. La calle estaba desierta, apenas iluminada por las farolas, y el bosque se erguía al fondo como una sombra imponente, aguardando. Baxon se mostró reacio por primera vez, no porque no quisiera acompañarla, sino porque intuía el peligro. Se detuvo un instante en el umbral, con las patas firmes sobre el suelo, y solo cuando ella lo llamó por segunda vez, decidió seguirla, aunque con un lamento leve, casi humano. El sendero hacia el interior del bosque era otro de noche. Todo lo que de día parecía acogedor y lleno de vida se volvía misterioso y hostil bajo la penumbra. Cada crujido de rama era un aviso. Cada aleteo en la distancia parecía un susurro dirigido a ellos. El aire estaba más húmedo, impregnado del olor a tierra mojada y hojas en descomposición. Marina caminaba despacio, conteniendo la respiración, intentando hacer el menor ruido posible. Baxon avanzaba a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Cuando al fin divisó la apertura del claro, se agachó instintivamente, ocultándose entre los troncos. El coche estaba allí, iluminado tenuemente por la luz de la luna que se filtraba entre las copas. El rocío lo hacía brillar como si estuviera cubierto por un sudario de plata. Marina se quedó inmóvil, con el pulso desbocado, y eligió un lugar entre un grupo de árboles, desde donde podía observar sin ser vista. Baxon se tumbó junto a ella, aunque su cuerpo vibraba de tensión contenida. El tiempo pasó lentamente, cada minuto convertido en una eternidad. Los sonidos del bosque se mezclaban con el latido de su corazón, que parecía querer escaparse de su pecho. Marina se obligó a permanecer quieta, con los ojos fijos en la figura inmóvil del coche. Pensó que quizá estaba cometiendo una locura, que nada ocurriría y que había malgastado el valor en una espera inútil. Pero entonces lo escuchó. Un crujido lejano, el sonido de pasos aplastando hojas secas, se tensó de inmediato. El ruido se repitió, más cercano, constante, inconfundible. Alguien avanzaba hacia el claro con paso firme, sin prisa ni vacilación. Entre las sombras emergió la figura de un hombre. Marina contuvo el aliento. Era de mediana edad, de complexión fuerte, y se movía como quien conoce bien el terreno. No parecía dudar ni un instante de a dónde se dirigía.
Llegó al coche y con una naturalidad que la hizo estremecer, abrió la puerta del conductor. La misma puerta que a ella le había costado tanto forzar, cedió bajo su mano con facilidad, como si siempre le hubiera pertenecido. El hombre se sentó en el asiento y, con movimientos meticulosos, sacó una pequeña caja de madera de su abrigo. La colocó sobre sus rodillas y permaneció unos segundos en silencio, con la cabeza inclinada, murmurando palabras que Marina no alcanzó a escuchar. Luego abrió la caja y la tenue luz de la luna permitió distinguir que contenía fotografías, papeles, pequeños objetos personales. Él los tomó uno por uno, acariciándolos con las yemas de los dedos, observándolos con una ternura que delató su naturaleza íntima. Marina sintió que un peso se le instalaba en el pecho. No estaba presenciando un acto criminal, ni algo que debiera temer por su seguridad. Estaba siendo testigo de un duelo, de una memoria viva que aquel hombre mantenía en secreto. Comprendió que el coche no era un simple vehículo abandonado, era un santuario. Los objetos en su interior, el bolso, los lentes rotos, el termo olvidado, eran reliquias de una vida interrumpida, y el hombre que los tocaba no era un intruso, sino el guardián de ese recuerdo. La linterna permanecía apagada en su mano, pero la tentación de iluminar para ver más detalles la asaltó. Se contuvo. No podía arriesgarse a romper el frágil equilibrio de aquel instante. Baxon, a su lado, respiraba con fuerza, y ella le acarició suavemente la cabeza, rogándole en silencio que no hiciera ruido. Sabía que debía permanecer oculta, porque aunque la curiosidad la devoraba, algo más poderoso la obligaba a respetar aquel ritual. Pasaron largos minutos. El hombre guardó cada objeto en la caja con la misma delicadeza con la que los había sacado. Cerró la tapa y la sostuvo contra su pecho, como si abrazara una presencia invisible. Luego, lentamente, salió del coche, cerró la puerta con un gesto suave y permaneció de pie frente al vehículo, mirándolo con una mezcla de tristeza y paz. Sus labios se movieron en lo que parecía una despedida. Después, sin volverse hacia ningún lado, se internó de nuevo en el bosque, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos. Marina no se movió hasta que el silencio se reinstaló por completo. Sentía un temblor en las piernas y un calor en los ojos, como si hubiera presenciado una escena demasiado íntima para ser compartida. El coche seguía allí, inmóvil, pero ya no era el mismo. Ahora lo veía como un monumento, un altar donde alguien iba a recordar lo perdido. Y ella, por azar o destino, había sido testigo de ese vínculo. Se incorporó con lentitud, con el cuerpo entumecido, y contempló el coche una última vez antes de girar hacia el sendero. En su bolsillo, la llave que había encontrado parecía pesar más que nunca, como si llevara consigo una carga que no le correspondía. Comprendió que no debía conservarla, que pertenecía a esa historia, no a la suya. Pero aún no estaba lista para desprenderse de ella. El regreso a casa fue un trance. El bosque la envolvía con sus sombras, pero ya no lo sentía hostil. Lo sentía sagrado, como si protegiera secretos que no le estaban permitidos desvelar. Cuando salió al claro de la ciudad, respiró con fuerza, sabiendo que lo que había visto la acompañaría siempre. Esa noche, mientras se recostaba en la cama con Baxon a sus pies, comprendió que había cruzado un umbral del que no podía regresar. El coche ya no era un misterio por resolver. Era una memoria ajena que ella había invadido, y su deber ahora era decidir qué hacer con lo que había presenciado. La noche en que Marina fue testigo del ritual del hombre no terminó para ella cuando salió del bosque. Caminó con pasos lentos hasta llegar a su casa, pero en su interior seguía vibrando la escena que había presenciado, como si aún estuviera escondida entre los árboles, observando en silencio cómo aquel desconocido abría la pequeña caja de madera y repasaba con devoción los recuerdos guardados. Al cerrar la puerta de su hogar, se recostó contra ella y permaneció allí un largo rato, escuchando el silencio de la vivienda, un silencio muy distinto al del bosque, menos solemne, más vacío. Baxon se tumbó junto a sus pies, agotado pero todavía alerta, y la miraba con ojos oscuros que parecían llenos de preguntas. No pudo dormir esa noche. Encendió una lámpara tenue en el salón y colocó la llave sobre la mesa. La misma llave que había encontrado sobre el asiento del conductor y que ahora pesaba en su conciencia como una deuda.
La observó durante horas, girándola entre los dedos, intentando comprender por qué había sido dejada allí, por qué ella, y no otro, la había encontrado. En su mente se repetía la imagen del hombre inclinándose sobre el volante, sus labios murmurando palabras que el bosque había absorbido con respeto. No había sido un encuentro fortuito con un extraño, ni un descubrimiento de algo sin dueño. Había presenciado la fidelidad de alguien hacia el recuerdo de una vida truncada. Al amanecer, tras varias horas de insomnio, comprendió que debía regresar una última vez. No para satisfacer su curiosidad, ni para hurgar en lo que no le pertenecía, sino para devolver lo que había tomado. La llave debía quedarse allí, donde pertenecía, como parte del santuario que el hombre mantenía en secreto. Lo entendió como una obligación silenciosa, un gesto de respeto hacia la memoria de alguien que no conocía, pero cuya ausencia pesaba en cada objeto del coche. Ese mismo día, cuando el sol empezaba a declinar, se vistió con la misma chaqueta de las visitas anteriores y guardó la llave en el bolsillo. No llevaba linterna ni cuaderno, solo el objeto que debía devolver. Baxon la siguió sin dudar, aunque esta vez no parecía inquieto, sino resignado, como si entendiera que aquel viaje sería distinto. El sendero hacia el bosque estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus botas, y el aire de la tarde tenía un matiz solemne, como si todo el entorno hubiera comprendido la decisión que ella había tomado. Al llegar al claro, el coche se erguía en medio de la vegetación con la misma imperturbabilidad de siempre, hundido en la tierra, enredado por el musgo y las ramas. Pero para Marina había cambiado para siempre. Ya no lo veía como un objeto extraño ni como un enigma a resolver. Lo veía como un monumento silencioso, un guardián de recuerdos que el tiempo no había logrado borrar. Se acercó despacio, con el corazón golpeando en su pecho, y sacó la llave del bolsillo. La sostuvo en la palma de la mano, observándola por última vez bajo la luz mortecina del atardecer. Era fría y rugosa, pero más que un trozo de metal, era el símbolo de un lazo invisible que unía el pasado con el presente. Se inclinó hacia la ventanilla, que aún conservaba un círculo limpio desde la primera vez que lo había frotado, y colocó la llave en el asiento del conductor, justo donde la había encontrado. La dejó allí con delicadeza, casi como quien deposita una ofrenda en un altar. Durante unos segundos permaneció inclinada, observando el interior, el bolso, los lentes rotos, el termo, y sintió que una corriente de calma se apoderaba de ella. Era como si al devolver la llave hubiera restablecido un equilibrio que había roto con su intromisión. Retrocedió despacio, acariciando la cabeza de Baxon para tranquilizarlo. El perro permanecía en silencio, atento, sin apartar la mirada del coche. Marina levantó la vista hacia los árboles, hacia el cielo que se oscurecía poco a poco, y tuvo la certeza de que no volvería. No era necesario. Había comprendido que algunas historias no están destinadas a ser contadas por todos, que algunos misterios existen para ser guardados en la intimidad de quienes los viven. Ella había cruzado esa frontera y ahora debía volver atrás, respetar el secreto que el bosque había protegido durante tanto tiempo. El camino de regreso fue distinto a todos los anteriores. No sintió miedo ni ansiedad, sino una serenidad grave, casi solemne. Cada sonido del bosque, el crujido de las ramas, el canto aislado de algún pájaro nocturno, el murmullo del viento entre las copas, le parecía un acompañamiento, una despedida que el propio lugar le ofrecía. Baxon caminaba junto a ella con paso firme, sin mirar atrás, como si también supiera que todo había terminado. Cuando por fin salió del bosque y divisó la silueta de su ciudad, recortada contra el horizonte, se detuvo un instante para girarse. El mar de árboles oscuros se extendía detrás, ocultando en sus entrañas el claro y el coche. Marina lo contempló en silencio, con el corazón encogido pero en paz. Comprendió que lo que había vivido permanecería con ella siempre, no como un relato de terror ni como un enigma irresuelto, sino como una enseñanza. Había aprendido que no todo lo oculto exige ser revelado, que a veces la mayor muestra de respeto consiste en aceptar la existencia de secretos que no nos pertenecen. De regreso en su casa, preparó té, y esta vez lo bebió entero, en silencio, mirando por la ventana hacia el bosque que apenas se adivinaba en la distancia.
Baxon descansaba a sus pies, roncando suavemente, liberado de la tensión de los últimos días. Marina apoyó la frente contra el vidrio frío y cerró los ojos. No necesitaba más respuestas. Había devuelto la llave, había devuelto la historia a quienes la guardaban, y en ese gesto había encontrado una forma inesperada de paz. Al día siguiente, despertó con el sol iluminando su habitación y una sensación de ligereza que no recordaba desde hacía mucho tiempo. El coche, el hombre, la caja, la llave, todo seguía allí, en la memoria, pero ya no la perseguían con la misma urgencia. Eran parte de un recuerdo compartido con el bosque, un recuerdo al que nunca volvería físicamente, pero que permanecería en su interior como una cicatriz sutil, como un recordatorio de que hay puertas que no deben abrirse, vidas que no debemos interrumpir. Y así, mientras la mañana avanzaba y la ciudad volvía a su rutina habitual, Marina entendió que su vida también debía continuar. El bosque le había ofrecido muchas veces la calma de su refugio, y ahora le había dado algo más, el aprendizaje de aceptar lo desconocido y respetar los silencios ajenos. Con una sonrisa leve, acarició el lomo de Baxon y se dispuso a enfrentar el día, sabiendo que, en algún rincón profundo del bosque, un coche oxidado seguiría siendo guardián de memorias, invisible para todos menos para aquellos que aún necesitaban visitarlo. No olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Mira también nuestros siguientes videos y comparte este con tus amigos para ver cómo reaccionan.